En nombre del Instituto Interamericano de Estadística, es para mí un gusto presentar al doctor Leonardo Trujillo, quien es subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia, y también se desempeña, o es su cargo de siempre, como nos comentaba ahora, a nivel fuera de la presentación, es docente e investigador del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Trujillo, por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra en nombre del Instituto Interamericano de Estadística. Bueno, muchas gracias por la invitación al IASI, al Instituto Interamericano de Estadística, a la profesora Mercedes allá en Univalle, al profesor Pedro, qué emoción verlo y ver aquí otros estadísticos de otros países. Pues como les comentaba, esta fue el nombre de la charla que el IASI me sugirió hacer, que era sobre el Archivo Nacional de Datos ANDA que tenemos en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Oficina de Estadística Nacional de Colombia. La agenda de la charla la vamos a organizar primero hablando un poquito del DANE y de su política de datos abiertos. Luego nos concentraremos en el ANDA, que fue de lo que me pidieron hablar. Y por último vamos a hablar un poquito de técnicas de anonimización. Como era una charla de 1 hora, pues decidí agregar ese tema de técnicas de anonimización un poco para complementar lo que hacemos en el DANE con estos datos abiertos que tenemos disponibles para la ciudadanía en general. Entonces, bueno, contarles un poquito de que el DANE pues es un instituto que pues ya se está convirtiendo un poco en un centro de investigación aplicada. Pues primero tenemos los principios fundamentales de las estadísticas oficiales que fueron lanzados por las Naciones Unidas en 1994 y reafirmados en 2014. Ahorita hablo un poquito de eso. También pues tenemos todo lo que son las recomendaciones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en 2014, Better Data, Better Lives. Todo lo que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita Pedro, lo que estamos hablando de Big Data, que es una iniciativa de las Naciones Unidas y cuyo centro regional está en Brasil y al cual pertenecemos muy pocos países. He visto yo, pues estamos principalmente Colombia, Brasil, México y Chile. Sería la idea de que pues otros países de la región pudieran integrarse más en este grupo regional de expertos en Big Data para estadísticas oficiales. Obviamente con todos los lineamientos de la CEPAL, de la FAO, de la OECD, porque pues Colombia apenas está ingresando a la OECD y digamos que esta política de datos abiertos fue una recomendación de la OECD para que nosotros pudiéramos ingresar. Las recomendaciones de la FAO, de la OIT, del International Monetary Fund, del UNESE y de Eurostat. En general, la estadística en Colombia está articulada con todos los sectores en una cosa que llamamos el Sistema Estadístico Nacional. Allá hay unos lineamientos, normas y estándares. Se hace una evaluación de la calidad estadística, hay un marco de interoperabilidad entre los diferentes ministerios, gobernaciones, alcaldías, todas las oficinas del gobierno. Interactuamos para producir información estadística y ahí he resaltado en rojo uno de los puntos del CEN y es lo que tiene que ver con los datos abiertos. Adicionalmente tenemos un marco ético. Esta elipse que ustedes aprecian aquí es lo que llamamos el ecosistema estadístico y además tenemos unos comités o grupos de expertos que nos asesoran en todo el manejo de las estadísticas a nivel gobierno, donde está el CACEN, que es un consejo asesor, está el Comité de Administración de Datos, los comités estadísticos sectoriales y otros comités. Entonces, para contarles un poquito aquí de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, y ustedes notan que coloqué unos en rojo, ahorita les digo por qué los coloqué en rojo. Estos principios de las Naciones Unidas que, como les decía, fueron adoptados en 1994 y fueron solamente aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014, está la pertinencia, imparcialidad e igualdad de acceso, es decir, cualquier ciudadano debe tener información del gobierno, de la economía, y es ser información que respete el derecho a los ciudadanos para la información pública. Es decir, pues este primer principio fundamental ya está pegando con la definición de datos abiertos.
Después está lo de normas profesionales y ética, responsabilidad y transparencia, la prevención de mal uso, las fuentes de estadísticas oficiales. Y aquí he colocado en rojo otro que es la de confidencialidad. Los datos que se recogen por el DANE o por cualquier instituto de estadística oficial, si se refieren a personas naturales como jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y deben utilizarse exclusivamente con fines estadísticos. Entonces aquí entramos como en un dilema, porque si bien tenemos que entregar datos abiertos, también no es que liberemos toda nuestra información libremente con todo el acceso 100%, sino que también tenemos que tener en cuenta este otro principio de confidencialidad, porque como saben los que son de Colombia, aquí existe una ley que se llama la ley de habeas data, y la ley de habeas data dice que la información específica sobre una persona natural o jurídica no puede revelarse bajo ningún otro fin que no sea con fines estadísticos, y entonces allí entra lo que vamos a hablar al final de la charla, que es sobre anonimización. La solución para ponderar estos dos principios de las estadísticas oficiales, que es el acceso a los datos y la confidencialidad, se hace a través de un proceso que se llama anonimización. Aparte de eso está la legislación, la coordinación nacional, el uso de normas internacionales, la cooperación internacional, porque cuando uno utiliza conceptos, clasificaciones y métodos estandarizados, pues eso favorece la coherencia de los datos y permite comparabilidad entre países. Este es como nuestro sistema estadístico nacional. Acá en el área central tenemos la información que está en azul oscuro y en azul claro. La que está en azul oscuro es todo lo que tiene que ver con los productores de información estadística a nivel departamental. Aquí en Colombia lo que llamaríamos estados, en Brasil o en otros países, acá lo llamamos departamentos. Y a nivel departamental pues tenemos todas las estadísticas que se producen por gobernaciones, por el sector privado, por los organismos de control y por la academia misma. Y aquí en azul claro abajo tenemos lo que se produce a nivel municipal, que como ustedes ven se repite de nuevo pues el sector privado, los organismos de control municipal, las alcaldías, la academia. Acá en otra esfera más exterior está el Sistema Estadístico Nacional, donde está el Banco de la República, es decir, pues nuestro Banco Nacional, los organismos de control, las entidades del gobierno nacional, como les decía, los ministerios, las superintendencias, las alcaldías, las gobernaciones, el DANE, que es el rector de todo este sistema estadístico nacional, las entidades de rama judicial, organización electoral y el sector privado. Y más afuera, en esta elipse, perdón, están los usuarios, y ustedes notan que en los usuarios pues está el Congreso, la academia, la ciudadanía, los medios de comunicación, el sector privado, y todo esto es lo que integra el Sistema Estadístico Nacional. Aquí pues obviamente tiene que haber una interoperabilidad de las bases de datos que se producen entre un ministerio con las bases de datos que se producen en el DANE, pero adicionalmente hay otras entidades territoriales que también producen información estadística, como las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, los territorios colectivos de comunidades negras, las asociaciones de municipios, los territorios PEDET, que han sido unos territorios que se han focalizado por sus condiciones de violencia, de pobreza y por algunos problemas de acceso y de orden público en esos territorios. En Colombia, el acceso a la información pública es un derecho que está consagrado en la Constitución. Nuestra Constitución es de 1991 y allí hay dos artículos que se refieren específicamente a que la ciudadanía tiene que tener derecho a conocer lo que el gobierno está haciendo y los datos que produce como gobierno. Y el MINTIC en el 2021 generó, el MINTIC es el Ministerio de las Tecnologías aquí en Colombia, generó en el 2021 una guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia. Esta información es pública, todos los datos abiertos son información pública y tienen que estar dispuestos en formatos que permiten su uso bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. Entonces, si ustedes notan lo que dice la ley 1712 de 2014, dice que todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización es lo que se consideran como datos abiertos. Estos datos abiertos están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones
con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Ejemplos de datos abiertos, y para esto existe el portal de datos del Estado colombiano, que es www.datos.gov.co. Allí ustedes encuentran cualquier tipo de información sobre cualquier ministerio, sobre cualquier alcaldía, en diversos temas económicos, sociodemográficos, ambientales, agrícolas. Ejemplos de esa información que está contenida acá en www.datos.gov.co son, por ejemplo, el ANDA, que es de lo que vinimos a hablar hoy, que son el Archivo Nacional de Datos con todos los microdatos y metadatos del DANE. Ahorita hago un poco de claridad a qué me refiero con eso de microdatos y metadatos. Allí estuvieron, por ejemplo, y están todavía, la información de casos positivos de COVID-19, que no los tenía el DANE, los tenía el Instituto Nacional de Salud. Todas las contrataciones públicas de a quién le compra el Estado, cuánto gastó y en quién gastó, lo tiene la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, y eso está disponible allí en www.datos.gov.co. Está el Directorio de Entidades Públicas del Orden Nacional y Territorial, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, los establecimientos educativos de preescolar, básica y media a nivel nacional del sector oficial y privado, que están dispuestos por el Ministerio de Educación, y los establecimientos que actualmente están sujetos a actividades de inspección por medicamentos o por alimentos, por vigilancia y control, por parte del INVIMA, que es el instituto que aquí regula tanto los alimentos como los medicamentos. Los beneficios de tener datos abiertos como gobierno es que permiten que la sociedad civil, las entidades públicas, las academias, la academia, pues las universidades y los medios realicen procesos de investigación y control social a sus gobernantes. Esto en función de la transparencia y del control social. Ayudan a las entidades públicas a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Uno puede saber, por ejemplo, cuál es el tiempo de espera de un ciudadano para acceder a un servicio y de esa manera proponer mejoras para optimizarlo, tomar decisiones de política pública basadas en datos, saber qué trámites son los más demandados, entender en qué zonas del país un suceso es más recurrente, adelantar acciones para su monitoreo y control, pronosticar y prevenir fenómenos y generar nuevo conocimiento, como lo decíamos, para los investigadores. En el marco normativo, aparte de lo que les comentaba de la Constitución Política que consagra el acceso a la información como un derecho de los ciudadanos, derecho gratuito además, está la política de gobierno digital, la implementación de la ley que, como ustedes ven, son políticas del 2015, está la política nacional de explotación de datos Big Data, que es del 2018, y allí se habla de generación de datos de calidad y con completitud, cultura de datos, capital humano, el marco jurídico, ético e institucional. Aquí un poquito para hacer un balance de la información que está tanto en el ANDA como en el portal de datos abiertos del MINTIC. Cuando hablamos de operaciones estadísticas, el DANE tiene 106 operaciones estadísticas, son las que aparecen aquí al lado derecho, de las cuales ustedes ven que es una proporción como del 25%. En todo el gobierno tenemos 401 operaciones estadísticas que son producidas por el DANE y 102 entidades del gobierno adicionales. Es decir, no es solo lo que produce el DANE también entra como rector de todo este sistema estadístico nacional y hace unas certificaciones de calidad de la información estadística que producen cada una de estas entidades del gobierno. Si ustedes notan, el mayor porcentaje de la torta se lo llevan las investigaciones económicas, que son el 57%, luego le siguen las investigaciones sociodemográficas, que son el 33%, y por último el 10%, y es un porcentaje más o menos similar, un poquito más grande en las económicas, cuando ya hacemos el zoom en solo las operaciones que produce el DANE. Aquí tenemos los registros administrativos. Se me olvidó mencionar que estas operaciones estadísticas acá son tanto censos, encuestas, y aquí tenemos los registros administrativos. Cuando llevamos a registros administrativos, en todo el país tenemos 527 registros administrativos y casi el 50% son registros estadísticos, perdón, registros administrativos que se convierten después en registros estadísticos. El 50% los está aprovechando estadísticamente el DANE, porque si ustedes miran, pues de los 527 aprovechamos estadísticamente el DANE 233 de ellos, de nuevo, con un mayor porcentaje en encuestas económicas, perdón, en operaciones estadísticas
de tema económico, luego en operaciones estadísticas de tema sociodemográfico y mucho menos en estadísticas ambientales. Bueno, aquí hay que hacer una distinción que seguramente ustedes lo han tratado en algunas de las charlas que han tenido antes, pero pues quería referirme por si hay alguien aquí nuevo en la exposición. Lo que tenemos como datos abiertos es tanto metadatos como microdatos. Los metadatos son todo lo que tiene que ver con las metodologías, las fichas metodológicas, los diccionarios de datos, que permiten que una operación estadística uno le pueda hacer una correcta interpretación, detallar todo lo que son los conceptos, el diseño del proceso estadístico, todos los procedimientos desde la recolección, el procesamiento hasta el análisis de los datos. Eso es lo que se llama metadatos, básicamente la documentación. Los microdatos ya se convierten en el menor nivel de desagregación de los datos, donde los usuarios a través de software estadístico pueden procesar sus propios análisis y tabulados. Hay que tener en cuenta que pues, para hacer esos análisis deben considerar si es una encuesta el diseño muestral correspondiente y evaluar los errores muestrales para su inferencia estadística. Cuando ustedes entran a la página del DANE, que es simplemente www.dane.gov.co, hay varias formas de acceder tanto a metadatos como a microdatos. Entonces, si me permite, voy a salirme un momentico de la presentación y voy a ir a la página, permítame que es que como estoy en Zoom, tengo aquí una cantidad de ventanas. Cuando ustedes entran a la página del DANE, pueden acceder simplemente Leonardo, no se ve tu pantalla de internet. Seguimos bien. viendo el PowerPoint. Tienes que parar de compartir y compartir la otra pantalla. Toda completa. Ok, gracias, Pedro. Claro, sí, ya vi cuál es el problema. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora está bien. Bien, muchas gracias, Pedro. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Listo, entonces, cuando ustedes entran aquí a la página del DANE, hay varias formas de acceder tanto a los microdatos como a los metadatos. Una es por este link que dice estadísticas por tema, o la otra es aquí por servicios al ciudadano. Vamos a mirarlo por ambos. Cuando van por estadísticas por tema, aquí están. Están agrupados por temas, como les decía, está la parte de economía, de sociedad y de territorio, que es las ambientales y las agropecuarias. Si ustedes entran, por ejemplo, aquí, voy a hacer el ejercicio muy corto porque no tenemos el tiempo pues, para hacer un ejercicio mucho más largo. Si ustedes entran a comercio internacional y entran a exportaciones, que es la primera que aparece acá, ustedes pueden acceder a mucha información. Bueno, lo que pasa es que las exportaciones no son una operación estadística ni por diseño muestral ni por censo, son a través de un registro administrativo. Entonces, pues aquí está toda la serie histórica de exportaciones, Colombia destino de exportaciones. Todo esto sería como la metodología, la ficha metodológica, el instructivo de empalme, todo esto es lo que se considera como metadato, que ustedes pueden descargar aquí libremente como un PDF, pero también está el acceso a microdatos anonimizados. Entonces, si ustedes quieren ingresar acá a microdatos anonimizados, simplemente acá obtienen, por ejemplo, las estadísticas de exportaciones de 2011 a 2022, y aquí simplemente, dando clic sobre este link, tienen tanto el acceso a la documentación, que es lo que tiene que ver con el metadato, y por microdatos pueden bajar estos archivos para el metadato. Entonces aquí está una pestaña que dice descripción de la información estadística, aquí están los antecedentes de las exportaciones, los referentes internacionales, etcétera, etcétera. Aquí materiales relacionados, que son todas las fichas metodológicas, los manuales, los glosarios, los instructivos para bajar y transmitir información, y series históricas. Y aquí en obtener microdatos también pueden bajar la información. Entonces, si notan, ya tenemos dos maneras de bajar la información. Una con obtener microdatos aquí. Yo sé que está un poquito desordenado, es algo que tenemos que arreglar. Pero aquí también ustedes tienen una pestaña, cuando ustedes miren que ya nos lleva al Archivo Nacional de Datos sin haber entrado por ahí, entrando simplemente por las estadísticas por tema, nos lleva al Archivo Nacional de Datos. Y aquí tenemos un inicio, donde nos cuenta acerca de los metadatos y microdatos anonimizados. Y aquí hay
un warning, un llamado de atención, y es que las bases anonimizadas y disponibles en el ANDA han surtido un proceso de modificación y transformación de los datos originales, porque como les digo, tenemos que hacer un balance entre suministrar la información libremente para los ciudadanos, pero también proteger el habeas data, la confidencialidad de las personas naturales y jurídicas, y entonces pues es muy probable que para algunas operaciones la base haya sufrido algunas modificaciones y transformaciones, que es precisamente para salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de los individuos que están reportando esta información. Aquí hay una pestaña que dice microdato. Ahí ustedes pueden ver que hay otras estadísticas diferentes a las de exportaciones, que era la que estamos poniendo como ejemplo. Aquí hay censo de edificaciones, censo de habitantes de calle. Ustedes podrían jugar allí buscando la información que necesiten. Y aquí hay un metadatos del DANE, donde ustedes incluso pueden buscar aquí por palabra clave exactamente lo que quieran buscar. Aquí, por ejemplo, nos muestra información de la cartera hipotecaria de vivienda, del censo nacional, de la encuesta de consumo cultural, etcétera, etcétera. Aquí dependiendo del tema que usted quiera buscar, entonces no sé, quiere buscar calidad de vida. Y si busca por calidad de vida, bueno, no sale exactamente la calidad de vida, pero sí sale, por ejemplo, aquí encuesta sobre pobreza y calidad de vida en Santa Fe de Bogotá. Aunque salen otras cosas que de pronto ustedes no quieran, bueno, es parte de lo que hay que hacer ahí, jugar con el buscador. Bueno, voy a regresar a la presentación. ¿Me cuentan si están viendo la presentación? Sí. Sí. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, básicamente lo que tenemos allí en la página del DANE, sea que ustedes entren por estadísticas por tema o por servicios al ciudadano. Cuando ustedes entran por servicios al ciudadano, perdón otra vez porque no les mostré eso, cuando ustedes entran, no. Cuando ustedes entran por servicios al ciudadano, voy a volver. Aquí también tienen el link que los lleva directamente al Archivo Nacional de Datos. Pero también tenemos otro tipo de información que ahorita lo vamos a revisar, que dice Atlas Estadístico, Biblioteca Virtual, Registro Estadístico de Empresas, Geoportal, Microdatos. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo opera esto. O sea, ustedes podrían entrar por estadísticas por tema, buscar el tema que les interesa y bajar la información, o podrían entrar aquí por Archivo Nacional de Datos y les genera exactamente la misma información. La información que está pública y disponible para uso en investigación son de dos tipos. Uno se llama el Archivo Nacional de Datos. Allí tenemos 458 estudios estadísticos, de los cuales 330 cuentan con sus microdatos, 128 con metadatos, y esto representa 120 de las operaciones estadísticas del DANE. Es una buena proporción porque son 139 operaciones estadísticas en total del DANE, o sea que aquí en el ANDA ustedes encuentran 120 de 139, es prácticamente como el 80%, haciendo así un cálculo por encima, no sé exactamente cuánto da, 120 de 139. Y aquí también tenemos unos geovisores, no solamente tenemos el dato como microdatos, sino que también ustedes pueden visualizar la información a través de mapas. Tenemos 38 geovisores, 54 visores de mapas interactivos, donde ustedes pueden descargar los datos geoestadísticos. Adicionalmente, en la política de datos abiertos, también tenemos una sala de procesamiento especializado aquí interna en el DANE, donde los investigadores pueden venir, tienen acceso a la información de sus microdatos y hacer sus propios análisis en la sala, pero también tenemos convenios con algunas universidades del país, incluso algunas universidades en Brasil, en Estados Unidos, donde hay un puesto, un computador especializado para que los investigadores entren, bajen la información del DANE como ellos la requieran, porque de pronto lo que están los microdatos disponibles en la página web no llenan las expectativas de los usuarios. Entonces, digamos que aquí en la sala de procesamiento especializado externo, que está aquí dentro del DANE y las que tenemos en algunas universidades, ustedes podrían hacer algunos cruces de información o podrían obtener una información de pronto, obviamente, protegiendo el habeas data y el derecho a la privacidad que tienen las personas. Como les decía, entonces el ANDA es un instrumento que fue realizado
por el DANE con el apoyo del Banco Mundial y donde estamos centralizando todos los microdatos y metadatos de las operaciones estadísticas de Colombia a través de herramientas de búsqueda virtual. Son beneficiarios del ANDA tanto los productores de información, porque pues pueden producir y asimilar cómo debe ser la correcta captura, producción y difusión de cifras, pero también los académicos, el gobierno, los estudiantes, las empresas, porque utilizan los datos abiertos como un instrumento para la investigación y la toma de decisiones, y porque aquí tenemos básicamente un repositorio de cifras confiables y de calidad. Bueno, ya les conté cómo ingresar al ANDA, me voy a saltar esta parte. Vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo bajarían, por ejemplo, ustedes la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, el último que tuvo el DANE en el 2018. Es simplemente que en el ANDA busquen Censo Nacional de Población y Vivienda, y aquí ustedes simplemente donde dice obtener microdatos, van a bajar la información. Hay una documentación técnica que es el metadato, que está aquí en materiales relacionados, donde está el manual de licenciamiento, el diccionario de datos, la ficha metodológica, la metodología del censo. Y cuando ya van a bajar la información, simplemente dan clic sobre este link que está aquí, que dice 1.74 megas. Ese es el tamaño del archivo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Aquí lo vamos a hacer solamente para un departamento específico que es para Baupés. Le va a pedir una validación del sistema de que no es un robot, entonces simplemente le dan clic que no es un robot, descargar, y tienen tres formas de bajar la información. La pueden bajar en formato CSV, que es Comma Separated Values, que es formato plano, y esto lo puede llevar usted a cualquier programa estadístico, o están en formato DTA, que es para que usted lo lleven a Stata, o en formato SAP para que lo lleven a SPSS. Bueno, de pronto si nos queda tiempo ahorita hacemos el ejercicio y vemos que sí funciona. Lo puse aquí así general, porque pues bueno, de pronto me demoro mucho si me pongo a hacerlo. Aquí ustedes pueden bajar información que noten que aquí dice BIP, que se refiere a viviendas, o sea, pueden bajar el censo a nivel vivienda o a nivel hogares. FALL es para fallecidos, la base de fallecidos. PER, que es para personas, o sea, lo pueden bajar tanto a nivel vivienda como hogares como personas. Y MGN significa el Marco Geoestadístico Nacional. Entonces, pues tienen diferentes bases para el mismo censo y dependiendo de sus intereses, pues ustedes pueden bajar la información. Aquí tienen que tener en cuenta que si quieren relacionar estas bases de datos de vivienda con la de hogares o la de hogares con la de personas, tienen que saber exactamente cuál es la llave con la cual se relacionan las tablas. Para, por ejemplo, relacionar la tabla del Marco Geoestadístico Nacional con la tabla de vivienda se necesita una variable que se llama llave BIP, que es la concatenación entre unas variables. Si quieren relacionar las viviendas con los hogares, también se hace a través de una variable que se llama llave BIP. Y si quieren, por ejemplo, relacionar personas con fallecidos con hogares, pues ya esas concatenaciones un poquito más complejas, pues las tienen que hacer con una llave que se llama llave OC, pero normalmente tiene ese prefijo que se llama llave y es la que les permite hacer las concatenaciones entre hogares, personas y fallecidos. Yo sé que aquí es muy rápido para contarlo aquí, pero bueno. El Censo Nacional de Población y Vivienda es un ejemplo de datos abiertos que no solamente están en el ANDA, están también en la base, que como les decía, aquí al inicio se llama, perdón, me devuelvo, www.datos.gov.co. Voy a abrirlo aquí un momentico para que ustedes, no me deja abrirlo. A ver, hubiera querido mostrárselo, si no, pues ustedes más tardecito entran con simplemente www.datos.gov.co. Va a hacerlo. No lo traía aquí preparado, pero va a hacerlo por aquí. Si ustedes entran www.datos.gov.co, ustedes entran aquí a la página de Mintic y aquí ustedes pueden buscar la información de cualquier entidad. Simplemente aquí por Descubre, lo que pasa es que se demora mucho. Entonces, bueno, y no es el DANE, ese es Mintic. Ustedes pueden buscar por Descubre cualquier información. Sí, está muy demorado. Pueden buscar cualquier información de cualquier entidad del gobierno por cualquier tema. Aquí simplemente buscan por buscar y lo pueden encontrar. Pero otras formas de visualizar el censo, bueno, ya está abriendo, bueno, se está demorando mucho. Otras formas de visualizar el censo
es a través, por ejemplo, de Redatam. Redatam es una base que está organizada por la CEPAL. La CEPAL tiene la información de todos los censos a nivel Latinoamérica y allí ustedes pueden encontrar la información no solamente del censo de Colombia, sino de cualquier censo de cualquier país latinoamericano. Leonardo, Dígame. ¿puedes poner en pantalla plena, por favor? ¿Y otra vez? Tu slide está pequeño. Perdón, gracias. Sí, qué pena, gracias. En Redatam, que es la base de la CEPAL, en el geoportal, que son los geovisores que tenemos implementados, que ahorita les vamos a mostrar un poquito cómo operan, y también la base de IPUMS, que no sé si ustedes la conocen. IPUMS es una idea donde están todas las estadísticas de todos los países del mundo. Digamos que allí están nuestros censos hasta el 2005, pero digamos que ahí sí soy muy sinceros, tenemos aún por implementar el último censo del 2018, pero allí ustedes pueden encontrar información, por ejemplo, del censo 93 y el 2005, información muy específica en algunas variables del censo. Y como les decía, también a través de la sala de procesamiento. Otras herramientas donde ustedes pueden encontrar la información del censo e inclusive información del DANE es a través de Google Data Search. Ustedes colocan en Google Data Search Censo Colombia y allí inmediatamente, pues no es algo que hace el DANE, pero obviamente una vez que la información está disponible para los usuarios, pues los usuarios ya han llevado a estas plataformas de búsqueda como Google Data Search y como Kaggle, ya ustedes pueden encontrar allí la información del censo. Bueno, entonces les comentaba un poquito que también, aparte de la ley de la Constitución, que dice que los datos deben estar abiertos y disponibles para cualquier persona, cualquier ciudadano, también hay otra ley y hay también otro principio de la Constitución que dice que los datos que se suministren al DANE en el desarrollo de censos y encuestas no podrán darse a conocer ni al público, ni a entidades, ni a organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos que no hagan posible deducir ninguna información de carácter individual que se pueda utilizar para fines comerciales o de tributación fiscal o de investigación judicial, sino solamente para fines propiamente estadísticos. Entonces aquí entramos en una complejidad, porque si bien tenemos demanda de información en la misma Constitución, también en esa misma Constitución nos restringe la oferta. Entonces, no es solamente entregar datos abiertos, porque también tenemos que prevenir el habeas data, la confidencialidad y la privacidad de la información. ¿Cómo se soluciona este problema? A través de la anonimización. ¿Qué es lo que busca la anonimización? Básicamente es proteger los datos estadísticos de manera que puedan ser difundidos sin afectar la confidencialidad de la información que puede ser relacionada a individuos o entidades en particular. Aquí hay varios tipos de datos estadísticos que se pueden anonimizar. Uno son información agregada, porque cuando yo publico información estática agregada, yo puedo inferir lo que tiene un individuo en particular. Entonces, hablamos de anonimización de datos tabulares. También es el caso de Lambda, que es donde tenemos microdatos, donde tenemos conjuntos de datos que contienen las variables de interés para cada respondiente y entonces debe surtir algún proceso de anonimización para no interferir con la confidencialidad de una fila de la base de datos. Y también cuando tenemos salidas de análisis estadísticos, porque tenemos que revisar que los resultados de análisis no infrinjan la confidencialidad de los individuos. Cuando hablamos de técnicas de anonimización de datos, hay básicamente dos tipos de técnicas. Una son perturbativas, porque modifican los datos antes de ser publicados, introduciendo a propósito un error aleatorio para preservar la confidencialidad, y técnicas no perturbativas que reducen la cantidad de información por supresión o agregación. En el momento nosotros, en el ANDA, para los microdatos utilizamos técnicas no perturbativas, pero ya estamos haciendo ensayos y pruebas para movernos hacia técnicas perturbativas. Otras herramientas que están disponibles en el DANE para datos abiertos para servicio al ciudadano. Bueno, ahorita entramos por la pestaña que decía ANDA. Hay otra pestaña que dice microdatos, es básicamente lo mismo.
Los geoportales, que es otra información muy interesante, les voy a mostrar aquí cómo se accede a los geoportales. Los geoportales, básicamente ustedes entran por servicio al ciudadano y si se van por geoportal, voy a mostrarles solamente uno porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, está súper demorada la red aquí. No esperaba que se demorara tanto. Bueno, me va a tocar darlo para que ustedes lo miren por su cuenta porque creo que la red aquí está terrible. Déjenme mirar a ver si con otro, o si entramos por Atlas Estadístico, a ver si por Atlas Estadístico lo logro hacer. También por cualquiera de los dos, por Geoportal o por Atlas Estadístico, básicamente lo mismo. Bueno, yo creo que mejor lo hacen ustedes. No. No, ya sea que se me caiga la llamada con ustedes. Eso sí sería más grave. Entonces, bueno, acá también tenía lo de Redatam, donde ustedes pueden ver microdatos de censos de población y vivienda, y ahí pueden acceder a todos los censos en Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Chile. También está la página del IPUMS, que como les comentaba aquí, hay una parte que dice IPUMS Internacional, donde ustedes visitan el sitio, y aquí ustedes pueden bajar información de, por ejemplo, aquí ustedes van a bajar información. Aquí ustedes cogen si son variables del hogar, de la persona, o aquí buscan por A a Z las variables que quieran buscar. Digamos que queremos, por ejemplo, mirar, no sé, de las personas queremos ver educación. Entonces aquí les muestran todas las variables de educación para Argentina, para Armenia, para Austria, para Bangladesh, para Belarus, en todos los censos de población. Solamente para mostrarles que sí está Colombia. Aquí está 1973, 1985, 1993. Como les decía, solamente está hasta el censo 2005, porque aún no hemos integrado con IPUMS la información del 2018, pero muy próximamente aquí va a estar la información del censo 2018. Cuando ustedes entran por Dataset Search, por Google Data Search, aquí colocan Colombia Censo. Y aquí ustedes encuentran, bueno, los lleva a la misma página de datos abiertos Colombia, que es la del gobierno nacional, y allí ustedes pueden bajar la información del censo de población y vivienda 2018. Bueno, deben haber muchos formatos para hacerlo. Y cuando lo hacen en Kaggle, también colocan Colombia Censo. Kaggle pues es básicamente un repositorio no solamente de microdatos, sino también de notebooks en Python y en R, donde está el código de análisis de personas que han hecho el análisis de diferentes temas. Y pues aquí ya hay unos datasets y unos notebooks referentes al censo de Colombia, tanto en viviendas como en hogares, como en personas. Y pues allí es que ustedes jueguen con la información. Lástima que no me sirvió el geoportal que les quería mostrar, pero lo voy a intentar por última vez, pero creo que no. El internet no me da. Entonces, bueno, les quiero contar que también hay unos geovisores con los cuales ustedes pueden ver visualización de datos de diferentes temas, no solamente del censo, sino que ustedes pueden buscar datos económicos y los pueden ver georreferenciados en el mapa de Colombia, pueden ver datos acerca de pobreza y los pueden ver referenciados en el mapa de Colombia. Está también la biblioteca virtual, que es una memoria histórica de la entidad. Está CIPSA, que son los precios del sector agropecuario colombiano. Usted puede consultar allí información histórica del precio del café, del banano, de la papa, de diferentes productos alimenticios, y los puede incluso ver a través de técnicas de visualización de datos. Está la estratificación socioeconómica para servicios públicos, que la puede ver incluso a nivel municipio. Lástima que no me están funcionando los geovisores, pero es por internet, no porque no estén disponibles en la página del DAN. Está la DIPOLA, que es la edición político-administrativa para cuestiones de codificación. Allí usted puede consultar un municipio exactamente qué código DIPOLA tiene en la base de datos. Las notas estadísticas, que son las estadísticas experimentales. Ahorita hablo un poquito del tema. También está la historia del dato, donde se puede comparar históricamente cómo ha evolucionado la pobreza desde 1950 hasta hoy. También está cómo hacerle una trazabilidad a la información de los objetivos de desarrollo sostenible,
ODS. Como ustedes saben, las Naciones Unidas para el 2030 puso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se puede hacer trazabilidad de algunos indicadores a través también de unas técnicas de visualización de datos con esos. Bueno, ahí está el concepto de estadísticas experimentales que también ha permitido generar estos informes que también están disponibles en la página web del DANE, como los informes de estadística sociodemográfica aplicada, metodologías demográficas aplicadas, las notas estadísticas, donde pues hay análisis acerca de tomas de decisiones. Por ejemplo, aquí está, como ejemplo, está la foto del análisis de accesibilidad a centros educativos, las tendencias de la fecundidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, metodologías demográficas aplicadas, bueno, y diferentes análisis Bueno, si estos microdatos que nosotros producimos no fuesen suficientes para un usuario, aún así tenemos un subcomité de aseguramiento de la reserva estadística donde los investigadores pueden decirnos el microdato que usted nos está entregando no es lo suficiente. Es un comité que se reúne regularmente aquí en el DANE, que está implementado desde el 2011, donde están casi todas las áreas técnicas de la entidad y donde simplemente usted da un correo, contacto@dane.gov.co, hace una solicitud y pues se gestiona la solicitud, se estudia su contenido y se le da una respuesta, obviamente pues con microdatos anonimizados, para que usted pueda disponer de la información que requiera si lo que tenemos en la página web no es suficiente. Bueno, vamos a saltar esto porque esto pues es más un trámite que si ustedes quieren me pueden consultar. Y me va a pasar al tema de anonimización, que como les decía, pues es un tema de lidiar con la disponibilidad de datos abiertos, pero también con el problema de habeas data y de confidencialidad. Aquí están como los referentes internacionales y cómo lo hacen la mayoría de países en el tema de anonimización de censos. Si ustedes miran, la mayoría de países lo que hacen son una agrupación geográfica o una eliminación de la identificación básica de las personas y de las personas naturales o jurídicas. Otros países como Estados Unidos, España y Canadá lo que hacen es generar una muestra de la información o una combinación de todas estas técnicas. España y Chile, por ejemplo, hacen recodificación y agrupación. México y Chile, por ejemplo, hacen supresión de variables. Bueno, para esto existe un manual de las Naciones Unidas sobre anonimización y existe un programa que se llama el programa Argus, que es un programa que es un software libre que además ha sido desarrollada no solo por la UNESE, sino también por la CBS de Holanda. Hay un software que se llama MuArgus y otro que se llama T-Argus. El MuArgus es para anonimización de microdatos. Ahorita yo les comentaba que hay diferentes tipos de anonimización y el T-Argus es para anonimización de datos tabulares. Aquí pues hay un decreto específico en Colombia que habla de la anonimización de microdatos y se refiere a transformar los datos individuales de las unidades de observación de tal modo que no sea posible identificar sujetos o características individuales. Esto pues surte toda una etapa, todo un proceso de anonimización, desde la base de datos, van unas revisiones previas, un análisis de riesgo, luego una selección de cuál es la técnica que vamos a utilizar, el análisis de viabilidad, la aplicación de las técnicas y la evaluación de resultados. Básicamente lo que se hizo con el Censo Nacional de Población y Vivienda fue una supresión de variables, fueron eliminados los que se llaman identificadores directos como la cédula, la dirección, el teléfono, el nombre, los apellidos, pero también hay una agregación de categorías dentro de variables, como por ejemplo se agruparon diferentemente los grupos etarios, las edades, los niveles educativos y los parentescos con el jefe del hogar. También se identificaron algunos riesgos de reidentificación y con estos riesgos de reidentificación se utilizaron unas técnicas un poquito más avanzadas que ahorita les voy a hablar. Bueno, aquí está básicamente las que se excluyeron, que son simplemente variables que ya son, pues obviamente, muy específicas de un individuo que hay que quitar, las que se recategorizaron y acá estos son lo que se llaman técnicas de disclosure control, que básicamente
como les comentaba, hay unas que son no perturbativas y otras perturbativas. Las no perturbativas pues están las eliminaciones de variables, la recodificación global, la codificación superior e inferior, y es que cuando tengo individuos que presentan valores más altos o más bajos de cada variable, pues protejo solamente esos individuos. La supresión local, que es reemplazar los valores de una o más variables de las unidades de riesgo por valores faltantes, es decir, que si yo considero que hay unas unidades que están en riesgo de que se revele su información, pues simplemente les coloco valores faltantes. Las perturbativas están la microagregación, que es reemplazar los valores de algunas unidades por algún valor promedio. Por ejemplo, en vez de colocar la edad de la persona, se reemplaza por la edad promedio de la persona, y así sucesivamente, los ingresos anuales, los ingresos mensuales, el número de hijos. Redondeo, que sustituir los valores de unidades en riesgo con decimales por enteros. El intercambio de datos, que es buscar unidades en riesgo con unidades que no tienen riesgo, y de manera aleatoria combinar esa información entre pares de observaciones. Agregar ruido, que es añadir una cantidad aleatoria sobre los valores de las unidades en riesgo. Y datos sintéticos, que es producir una nueva base de datos utilizando algoritmos de simulación que conserven las mismas propiedades de la base original. Y digamos que aquí es donde están pues todas las nuevas técnicas que hay en Disclosure Control a través de regresión cuantílica, imputación adicional, datos combinados. Las estadísticas, como les decía, no son solamente censos, encuestas y registros administrativos. Ahora nos estamos moviendo hacia el Big Data. El Comité de Expertos en Big Data, que pues se creó en las Naciones Unidas, está considerando un comité de expertos en Big Data, y digamos que allí una de las cosas de mayor importancia también es la relevancia, la oportunidad, pero también la transparencia. Y entonces digamos que dentro de las técnicas de Big Data, bueno, aquí quería contarles un poquito cuál era el comité de expertos en Big Data, mostrarles que aquí estamos solamente a nivel Latinoamérica, Brasil, Colombia y México. Digamos que nos hace falta como región ingresar más en estas iniciativas de las Naciones Unidas en Big Data. Aquí particularmente se trabajan, como hablábamos al inicio con Pedro, de que hay 4 regionales, donde hay una en Brasil, a la cual pertenecemos Colombia. Colombia hace parte del Advisory Group. Aparte de estos grupos como regionales, también hay unas tareas como unos temas más importantes que se han priorizado, y dentro de ellos está este tema de la preservación de la privacidad, que básicamente pues responde a este tema de anonimización del que estamos hablando. Y particularmente en este tema pues están todo lo que se llaman las privacy, lo que se llaman las pets, se llaman así pet como mascota en inglés, que son las privacy enhancing technologies, y es que todo lo que tiene que ver con individuos entra a una base de datos como el DANE, un controlador de datos como el DANE, y que después viene un proceso de anonimización que lo que hace es buscar que los atacantes no puedan saber, por ejemplo, que Bob tiene cáncer, que Alicia gana tanto dinero por año, o bueno, que no pueda revelar información, y para prevenir estos ataques de privacidad, pues lo que normalmente se había venido haciendo era a través de estas técnicas de disclosure control, porque pues siempre habíamos trabajado con registros, datos tabulares o con censos y encuestas. Ahora, cuando estamos considerando el usar ciencia de datos para mejorar algunas de nuestras operaciones estadísticas, sea por ejemplo por web scraping para obtener precios de índices de precios y precios que se pueden obtener a través de la web, o el uso de imágenes satelitales o el uso de redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto en el DANE para trabajar el tema de discriminación a través de Facebook. Cuando estamos de todas maneras utilizando estas estadísticas experimentales adicionales de Big Data y de Machine Learning, pues estamos entrando también en el problema de que pueden estar los individuos sujetos a riesgos de privacidad. Las técnicas de ciencias de datos obviamente no están solucionando el problema de que podemos llegar a mayor desagregación y podemos tener estadísticas ya no con los tiempos de referencia que tienen las encuestas, que las encuestas son mensuales, anuales, trimestrales, sino que ahorita casi que vamos a poder obtener datos diarios y casi que a 1 kilómetro cuadrado a la redonda de diferentes indicadores a través de todas estas técnicas de Big Data. Sin embargo,
pues también tenemos el problema de anonimización, porque si vamos a entregar microdatos, pues vamos a tener que estar muy seguros, o si vamos a entregar resultados de datos donde estamos entregando información a 1 kilómetro cuadrado diario, pues tenemos que estar muy seguros de que los datos que estamos entregando no puedan ser revisados a través de algoritmos para obtener la información de un individuo o de un individuo natural o jurídico en particular. Entonces yo tengo la información a 1 kilómetro cuadrado y al kilómetro cuadrado es la única empresa en un determinado sector de la actividad económica, digamos es la única productora de cemento al kilómetro cuadrado, pues ya estoy revelando la información de esa unidad al kilómetro cuadrado. Entonces, tengo que pensar en diferentes técnicas y por eso es que las Naciones Unidas nos han movido a las oficinas de estadísticas nacionales a trabajar en estas técnicas PET. Y aquí hay tanto privacidad de entrada como privacidad de salida. Son temas que pues obviamente no iba a alcanzar a cubrir aquí en esta charla. Yo los invito para que entren a esta página OpenMinded, y en OpenMind, perdón, es OpenMinded, es OpenMind. En OpenMind ustedes pueden entrar y ver cursos sobre todos estos temas que les he puesto yo acá, donde se protege tanto la privacidad de entrada como la privacidad de salida. ¿Qué es la privacidad de entrada? Pues es lo que sabemos que es la seguridad de lo que entra a la operación estadística, todo lo que nos pueden bajar con hackers. El DANE sufrió un ataque cibernético hace un año, entonces para nosotros este tema ha sido de vital importancia. Ahora que ya hemos vivido la experiencia, alcanzamos a recuperar muchísima de la información, buena parte de la información, pero digamos que pues aquí hay todas las técnicas que se comparten. Además, las Naciones Unidas tienen una plataforma donde uno puede compartir información, las diferentes oficinas de estadística nacionales, pero digamos que las técnicas que se utilizan allí son básicamente de encriptación, que son todas estas 4 técnicas que tengo acá, y en claves seguros. La output privacy, que es la seguridad de lo que sale, lo que hace el disclosure control, de proteger que una unidad pueda ser reidentificada, pues ahora se está trabajando con otras técnicas también de Machine Learning que se llaman privacidad diferencial y Federated Learning. Privacidad diferencial es básicamente a través de unos epsilons hacer unos mecanismos de ruido a la base de datos, muy similar a lo que se hace en Disclosure Control en algunas técnicas. Lo que se hace es hacer perturbaciones a los datos y se le da a cada individuo la misma privacidad como si hubiera sido borrado de la base. O sea, es a tal nivel de sofisticación de que yo pueda decir que al hacerle perturbaciones a los datos, estoy protegiendo la información del individuo como si lo hubiera borrado de la base. Y otras técnicas de Machine Learning que son técnicas de Federated Learning, lo que hacen es a través de varios servidores o dispositivos, porque cuando utilizo esas técnicas de web scraping, pues ya no es solo la información que produzco a través de la encuesta, sino que la estoy complementando con información de Mercado Libre, con páginas web de precios, con páginas de la NASA donde están las imágenes satelitales, con la información de Facebook. Entonces, no es solamente la información que estoy produciendo con el ANDA, en el caso del DANE, sino que también pues todo lo que estoy articulando con otras registros administrativos y con otras páginas web para producir todo esto de ciencia de datos. Y entonces aquí pues entra una técnica que es la de Federated Learning, que lo que hace es a través de varios servidores o dispositivos proteger la confidencialidad de los datos. Para esto existe un software que es libre, con el cual usted puede hacer este tipo de técnicas que se llama Flower. Acá hay unos ejemplos de lo que venimos haciendo con Big Data desde el DANE. Voy a pasar esto rápido porque sé que solamente me quedan 5 minutos. Aquí, por ejemplo, para todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, hemos trabajado con imágenes satelitales, por ejemplo, para caracterizar la población viviendo en slums, en invasiones, aquí lo llamamos invasiones. Esas unidades que tienen como viviendas inadecuadas, las hemos tratado de determinar a través de imágenes satelitales. También todo lo que tiene que ver con consumo de la tierra, todo el transporte público, todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad. Aquí todo lo que tiene que ver con la medición de indicadores de pobreza a nivel municipal, pues los tuvimos que trabajar en algún momento determinado
a través de fotos satelitales también. Lo hicimos a través de técnicas de Machine Learning, a través de modelos lineales generalizados y modelos bayesianos, que nos permitieron producir este mapa que tenemos aquí al final de pobreza, ya como más desagregado a nivel municipal. También en épocas de pandemia, cuando no podíamos salir porque pues no había forma de hacer encuestas a nivel presencial, utilizamos fotos de luces nocturnas de la NASA para poder, por ejemplo, predecir la producción, el consumo de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con medidas socioeconómicas. La tuvimos que hacer a través de estas técnicas. Todo lo que tuvo que ver con la producción industrial, porque aquí digamos que habían unas variables que no pudieron ser imputadas, y entonces a través de las encuestas manufactureras, pero también de las tendencias en Google Trends y de registros administrativos sobre consumos de energía eléctrica, también hicimos algunos pronósticos. Aquí están todos los visores, como se ven, los que producimos en el DANE, para vulnerabilidad, para pobreza multidimensional y para el censo, bueno, etcétera, etcétera, muchísimas operaciones estadísticas que se complementan con otras, como por ejemplo esta, que lo que hace aquí es medir informalidad, que se complementa no solamente con la GIH, sino también con un registro que existe en el país que se llama La Pila, que tiene todos los empleadores y sus empleados, y cuáles están afiliados a Seguridad Social. Y eso se hace también a través de integración de métodos de Machine Learning. Entonces, por eso es que estamos entrando en estas técnicas de Input Privacy y Output Privacy, estas técnicas PET, pues para poder estudiar cómo va a ser ahorita la anonimización, ahora que estamos incorporando técnicas de Big Data y de Machine Learning en nuestros análisis. Bueno, voy a dejar por ahí porque pues ya sé que solo tenía media hora y solamente quedan 3 minutos, entonces yo sé que es mucha información, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, les agradezco. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, en nombre del Instituto Interamericano de Estadística, le doy las muchas gracias por tan excelente presentación, tan completa y excelente presentación. De verdad que ha sido muy valiosa, muy valiosa la información que nos ha ofrecido, que nos has ofrecido. Hay 2 preguntas. Por aquí veo que hay 2 preguntas en el chat. Una que es, ¿qué es un dato geoestadístico? Pregunta Ricardo Borda. Nos dice que es un dato geoestadístico, pregunta él. Leonardo, ¿me escucha? Hay que ver que apagué el micrófono, sí. Vale, sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, cuando les comentaba lo del censo, en el censo está no solamente la información a nivel de hogares, viviendas y personas, sino que también tenemos el marco geoestadístico nacional que referencia la posición geográfica en latitud y longitud, la coordenada geográfica de esos datos. Está la persona con su hogar, donde está ubicado geográficamente. Entonces, cuando integramos la información estadística con la información geográfica y la combinamos, eso es lo que se llama un dato geoestadístico. O sea, no es solamente el dato de cuánto consume energía eléctrica el hogar, sino también en qué punto espacial se encuentra ubicado. Y por eso es que cuando hablamos de datos abiertos, no solamente hablamos de los microdatos donde está toda la información, sino que también hablamos de los geovisores, porque los geovisores pues también es una información geográfica que se combina con la información, esa es la información estadística, lo que está en el ANDA, y en el geoportal está la información geográfica. Entonces cuando combinamos dato estadístico, consumo de energía eléctrica con su posición geográfica, pues ahí tenemos el dato geoestadístico. Gracias. Y tenemos otra pregunta que dice: muchas gracias por la excelente presentación, estimado profesor. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para que la Universidad de fuera de Colombia se convierta en un centro de datos del DANE? Esta la hace el profesor Rafael Borges.
Una universidad del país o una universidad nacional, o sea, nacional o internacional, ustedes notan que aquí hay tanto universidades nacionales como internacionales, es básicamente a través del comité de reserva, o sea, es básicamente que nos hagan la solicitud, porque si hay que tener unas ciertas especificaciones del computador y lo que debe tener allí en la sede, en la región, es básicamente que nos hagan una solicitud a este correo institucional que es contacto@dane.gov.co para poder tener ese punto de sala especializada en su universidad. Bueno, yo creo que ya no tenemos más tiempo porque viene la otra presentación, pero de nuevo, profesor Leonardo, para darle las gracias por la excelente conferencia que nos brindó. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias por toda la información que nos dio. Fue realmente una clase lo que nos dio sobre la información que tiene el DANE en general y otros portales supremamente interesantes para el análisis de los datos. Gracias, profesora Mercedes. Me voy porque yo también tengo otra reunión y estoy corriendo. Gracias. Hasta Bueno, luego. gracias, que Muchas esté muy gracias. bien. Hasta luego.